Tienes un primer recuerdo. Quizás es una imagen borrosa de una cocina, un viaje en coche con la ventana bajada, la cara de alguien que ya no está. Y antes de ese recuerdo, nada. Un agujero negro, años enteros de tu vida que simplemente no existen. La explicación que todo el mundo acepta es simple. Eras demasiado pequeño. Tu cerebro no estaba listo. No podía grabar nada todavía. Esa explicación es incorrecta. Y lo que realmente ocurrió es bastante más perturbador. Empecemos por destruir la idea más común. Los bebés sí forman recuerdos. Investigadores de Yale y Columbia escanearon el cerebro de bebés mientras les mostraban fotografías. Después, comprobaron si los reconocían. Desde aproximadamente el año de edad, los bebés mostraban actividad en el hipocampo para imágenes que luego reconocían. El hipocampo es la región del cerebro que forma los recuerdos. Y en bebés de 1 año, ya está funcionando. El problema no es que tu cerebro infantil no grabara nada. El problema es que esos archivos quedaron atrapados en un formato que ya no puedes abrir. Como si cambiaras de sistema operativo y los ficheros del antiguo quedaran ahí, inaccesibles, sin programa que los lea. Tus primeros recuerdos no desaparecieron. Quedaron encerrados. Pero entonces, ¿qué los encerró? La respuesta te va a parecer irónica. Lo que destruyó tus recuerdos de infancia es exactamente lo mismo que hizo que tu cerebro aprendiera tan rápido en esos años. Se llama neurogénesis. Entre el primer y segundo año de vida, el hipocampo crece más rápido que en ningún otro momento de tu existencia. Millones de neuronas nuevas aparecen, se conectan, construyen los circuitos que vas a usar el resto de tu vida. Y ese crecimiento masivo interfiere con los circuitos donde se almacenaban los recuerdos anteriores. Los nuevos cables tapan los viejos. Las conexiones que guardaban esas memorias tempranas quedan desplazadas. Paradójicamente, lo que borra tu pasado es lo mismo que construye tu futuro. Tu cerebro eligió crecer en lugar de recordar. Y eso probablemente fue la decisión correcta. Pero aquí viene algo que debería incomodarte un poco. Ese primer recuerdo que tienes, el de la cocina, el del coche, la cara de alguien, probablemente no es real. En un estudio con 6.641 personas, se les pidió que compartieran su primer recuerdo. El 38,6% afirmó tener recuerdos de los 2 años o antes. Eso es imposible. A los 2 años, el hipocampo aún no puede formar memorias duraderas. Es biología básica. Entonces, ¿qué son esos recuerdos? Son reconstrucciones. El cerebro toma fotografías que viste, historias que te contaron, fragmentos sueltos de conversaciones familiares y los ensambla en algo que parece un recuerdo vivido. Y luego lo etiqueta como real. No porque quiera engañarte, sino porque no distingue entre lo que viviste y lo que reconstruyó con suficiente detalle. Ya vimos ese mecanismo en otro video. Aquí, en la infancia, es donde más daño hace. Pero hay algo más que complica todo esto. La edad a la que empieza tu memoria no es solo biología, también es cultura. Los adultos maorí de Nueva Zelanda tienen los recuerdos de infancia más tempranos registrados en cualquier sociedad estudiada. Su primera memoria llega, en promedio, a los 2 años y medio. ¿Por qué? Porque los padres maorí tienen una tradición muy específica de narrar historias familiares a sus hijos. Cuentan el pasado con detalle. Incluyen al niño como protagonista de esas historias. Le dicen, esto te pasó a ti, aquí, con esta gente, en este momento. Ese acto de narrar no solo transmite información, construye la memoria. En contraste, en culturas que priorizan la identidad colectiva sobre la individual, los primeros recuerdos aparecen más tarde, alrededor de los 4 años. La conclusión es incómoda. La edad a la que empieza tu memoria depende de cuánto te hablaron sobre ti mismo cuando eras pequeño.
Tu memoria más antigua no la construiste tú solo, la construiste con ayuda. Y ahora la parte más oscura de todo esto. Hay niños que vivieron cosas muy difíciles antes de los 4 años. Abusos, pérdidas, traumas graves. Y no recuerdan nada. Pero eso no significa que esas experiencias no dejaron huella. Los niños que desarrollan trastornos relacionados con el estrés tras un trauma temprano muestran deterioros medibles en atención, memoria de trabajo y función ejecutiva. La exposición prolongada a cortisol, la hormona del estrés, puede causar muerte de neuronas, reducir el tamaño de la amígdala y provocar atrofia del hipocampo. No recuerdas nada de esos años, pero tu sistema nervioso lo recuerda todo. El cuerpo guarda lo que la mente no puede sostener. Y eso nos lleva a algo que los investigadores descubrieron hace relativamente poco y que cambia la forma en que entendemos todo esto. Los recuerdos de tu infancia podrían no estar borrados. En experimentos con ratas, los investigadores encontraron que una experiencia aprendida durante el periodo de amnesia infantil se almacenaba como una traza de memoria latente. Y que un recordatorio posterior, el estímulo correcto en el momento correcto, podía restablecer esa memoria de forma robusta, específica y duradera. Los recuerdos siguen ahí, solo que no tienes la llave. Lo que nos lleva a la pregunta más interesante de todo este video. ¿Y si olvidar no fue un error? El neurocientífico Thomas Ryan, del Trinity College Dublin, lleva años estudiando esto. Y su conclusión es provocadora. El olvido durante la infancia probablemente cumple un propósito evolutivo. Ayuda al cerebro joven a aprender a asignar la importancia correcta a los eventos. Le permite construir una arquitectura base para los sistemas de memoria que usará el resto de la vida. Hemos tratado la amnesia infantil como una consecuencia inevitable del desarrollo, cuando en realidad podría ser esencial para ese desarrollo. Tu cerebro no falló al borrar esos años. Estaba construyendo el sistema que te permite recordar todo lo demás. Y hay 2 datos más antes de cerrar. El primero, si tienes hermanos menores, probablemente recuerdas tu infancia antes que ellos. Los primogénitos reciben más atención individual en el proceso de narrar y revisar sus propios recuerdos. Cada vez que un padre le dice a un niño, ¿recuerdas cuando fuimos al parque?, está consolidando ese recuerdo. Los hermanos menores compiten con más historias y reciben menos de ese proceso. El segundo, Sigmund Freud inventó el término amnesia infantil. Y por una vez, no estaba completamente equivocado. Freud creía que los bebés sí forman recuerdos, pero que el cerebro los suprime. La neurociencia moderna confirma que tiene razón sobre el olvido. Donde falló fue en la explicación. Él lo atribuía a la represión de experiencias psicosexuales. La arquitectura cerebral es bastante más mundana y bastante más fascinante. No olvidaste tu infancia. Tu cerebro la archivó en un formato que ya no puedes abrir. Y lo más extraño de todo es esto. En algún lugar de tu sistema nervioso, esos años siguen ahí. No como recuerdos que puedas ver o contar, como patrones, como respuestas, como la forma en que reaccionas a ciertas voces, ciertos olores, ciertos silencios. Tu infancia no desapareció, solo aprendió a vivir por debajo de las palabras. Si esto te hizo pensar en algo, déjalo en los comentarios. Me encanta leer cómo cada persona conecta estas ideas con su propia vida. Y si quieres seguir por este camino, tengo más videos sobre cómo funciona realmente tu mente que creo que te van a gustar. Dale al siguiente. Nos vemos ahí.